Morie. No sé si alguna vez has sentido algo así. Esa sensación de que se te escapa el último aliento y todo lo bueno empieza a disolverse en el silencio. Era una tarde cualquiera, y acababa de predicar sobre el arrepentimiento y la gracia. Recuerdo el sol entrando a raudales por la vidriera de la pequeña iglesia y a los fieles cantando con lágrimas en los ojos. Y entonces, de repente, el mundo se desvaneció. El sonido de las voces se apagó. Me sentí ligero y comprendí. Algo estaba sucediendo, algo que ninguna palabra humana podría explicar. En el instante en que cerré los ojos, todo se transformó en luz. Pero no era una luz cualquiera. Estaba viva. Tenía voz, presencia, verdad. No vi un trono ni ángeles a mi alrededor. Vi el reflejo de mi verdadera esencia. Y allí, sin cuerpo, sin tiempo, sin máscara, comprendí la fragilidad de la vida y cómo Dios sigue llamando a sus hijos, incluso cuando el mundo se empeña en ignorarlo. Sentí vergüenza, porque durante años había hablado de fe, de amor, de entrega. Pero en ese momento, frente a la eternidad, me di cuenta de que aún había orgullo, distracción y miedo en mi interior. Y fue entonces cuando oí una voz, suave y firme, que lo atravesó todo. Esto aún no ha terminado. Tengo algo que decirle a mi gente, y tú serás el mensajero. Esas palabras resonaron como un trueno en mi alma. Dios me mostró lo que muchos se niegan a ver. La humanidad alejándose lentamente de la verdad, cambiando lo sagrado por la comodidad, el arrepentimiento por las apariencias. Vi iglesias llenas, pero corazones vacíos. Vi oraciones sin fe, alabanzas sin arrepentimiento y un pueblo distraído por las promesas del mundo. Y me dijo, regresa y diles, estoy en la puerta. Se acabó la indiferencia. Cuando recobré el conocimiento, ya no era el mismo. Mi corazón latía débilmente, el aire era denso y el sonido de la gente gritando a mi alrededor parecía lejano. Estaba vivo, pero con algo nuevo en mi interior, un fuego que ardía sin consumir. Sabía que esta experiencia no era solo una liberación, era una vocación urgente. Por lo tanto, si me están escuchando ahora mismo, no es ninguna coincidencia. Dios quiere llegar a ti a través de este testimonio. Porque lo que viví no fue un sueño ni una ilusión, fue una realidad, un verdadero encuentro con el juicio y la misericordia. Y antes de que sea demasiado tarde, quiere que el mundo lo sepa. Sigo hablando, pero pocos me escuchan. Cuando desperté de aquella experiencia, aún estaba en el hospital. Las luces brillantes me cegaban y el sonido del monitor cardíaco me recordaba que había regresado. Pero en mi interior, algo había cambiado. Ya no era el mismo pastor que había entrado allí con el cuerpo cansado y una fe rutinaria. Había escuchado la voz del Eterno y esa voz no se desvanece. Resuena en mi pecho, llamándome, impulsándome, recordándome que el tiempo apremia y que hay un mensaje que debe ser transmitido. Permanecí en silencio unos minutos, mirando al techo, sintiendo las lágrimas caer sin poder contenerlas. No eran lágrimas de miedo, sino de conciencia. La conciencia de que había sido salvado para cumplir algo mayor. Los días siguientes fueron una lucha. Sentía que mi cuerpo estaba presente, pero mi alma seguía vagando entre dos mundos, el terrenal y el celestial. La gente venía a visitarme, feliz de que hubiera sobrevivido, pero yo veía la desesperación oculta en sus ojos. Vi familias divididas, jóvenes cansados de la fe, matrimonios destruidos por la frialdad espiritual. Y cada rostro me recordaba las palabras que oí cuando estaba entre la vida y la eternidad. Díganles que voy a volver y que ya no hay tiempo para fingir que soy cristiano. Esa frase seguía repitiéndose en mi mente como una campana que nunca dejaba de sonar. Fue entonces cuando volví a orar, pero de una manera diferente. Antes, oraba pidiendo respuestas. Ahora, simplemente escuchaba.
Y Dios habló, no con estruendo, sino con silencios. Me mostró rostros, ciudades, iglesias y una bruma espiritual que cubría el país. Sentí el peso de transmitir una palabra que muchos no querían oír. Sabía que si la pronunciaba, podría perder seguidores, amigos, incluso miembros de mi propia iglesia. Pero en mi interior ardía una certeza inquebrantable. La verdad no está hecha para complacer, sino para liberar. Cuando volví al púlpito por primera vez, la iglesia estaba repleta. Algunos vinieron por curiosidad, otros por miedo, otros simplemente para ver si el pastor que había muerto estaba realmente vivo. Miré a esas personas y sentí algo que nunca antes había sentido. Un amor profundo y al mismo tiempo una tristeza indescriptible. Amor, porque cada alma ante mí valía la sangre de Cristo. Tristeza, porque me di cuenta de cuánta fe se había convertido en mera apariencia, ritual, costumbre. Respiré hondo y dije, hermanos, hoy no tengo palabras amables. Tengo una advertencia, y el silencio ocupó su lugar. Relaté lo que había experimentado. Las luces, la voz, la presencia de Dios. Dije que no era una visión ni un delirio, sino una advertencia. Dije que vi a muchos que afirmaban ser de Cristo, pero vivían como si Él nunca hubiera existido, y que si no había arrepentimiento, algo vendría, no como castigo, sino como purificación. Las palabras brotaron de mí con fuerza, y cada frase pareció cortar el aire. Algunos lloraron, otros me miraron con recelo, pero yo lo sabía. El Espíritu Santo estaba allí, tocando donde nadie más podía tocar. Desde ese día, jamás volví a predicar de la misma manera. Mis mensajes dejaron de ser discursos y se convirtieron en advertencias. Cada versículo ardía en mi interior antes de ser pronunciado. Sabía que muchos me tacharían de fanático, pero quienes han muerto y resucitado ya no temen las opiniones. Lo que vi es real, y lo que oí es urgente. Por eso estoy aquí, compartiéndolo con ustedes, que tal vez vivan distraídos pensando que aún hay tiempo. Hermano, hermana, el tiempo se ha agotado. Dios aún habla, pero el reloj del mundo ya está marcando sus últimos minutos. Tras muchos días de oración, silencio y lágrimas, comprendí que lo que había vivido no era solo para mí. El mensaje que Dios me dio era tan claro como el fuego en el horizonte. Me mostró lo que se avecina sobre el mundo, y temblé al verlo. No porque Él quiera castigar, sino porque el hombre se ha alejado tanto de la verdad que ya no reconoce la voz de su Creador. Aquella mañana sentí que el Espíritu me invadía y las palabras comenzaron a fluir sin que yo las planeara. Era como si cada frase proviniera del mismo trono. Y lo que oí fue simple y aterrador. La oscuridad ya ha comenzado, pero pocos se dan cuenta. Vi ciudades envueltas en una densa niebla, donde la gente caminaba con los ojos abiertos, pero ciega por dentro. Vi iglesias llenas, pero sin el Espíritu Santo, reemplazado por espectáculos y aplausos. Oí gritos provenientes de lugares donde antes había habido alabanza. El Señor me mostró familias desmoronándose por falta de perdón, padres enseñando a sus hijos a dudar de Dios y jóvenes prisioneros de las pantallas, sin esperanza. Y Él dijo, no es el diablo quien está ganando, es mi pueblo el que está durmiendo. Esas palabras me atravesaron el alma como una espada. La revelación continuó. Dios me mostró que la humanidad ha entrado en una época de inversión espiritual. El mal ya no se oculta, se le aplaude, se le celebra, se le defiende. Mientras tanto, quienes dicen la verdad son ridiculizados y perseguidos. Vi a líderes temiendo perder seguidores, no almas. Vi corazones que vendían su fe por visibilidad, y el Señor dijo, cuando se negocia la verdad, el infierno gana terreno. Eso me hizo llorar como una niña. Sabía que no estaba viendo metáforas, sino un retrato de nuestra época. Entonces me mostró algo aún más profundo.
un reloj en el cielo. Las manecillas giraban rápidamente, como si el tiempo se estuviera agotando. Cada vuelta era una advertencia. Oí la voz de Dios que decía: mi espíritu se va apagando poco a poco y pocos se dan cuenta. Hay una oportunidad y se está cerrando. En ese instante, vi multitudes llamando a la puerta de la salvación, pero ya era demasiado tarde. La puerta se había cerrado y la luz se había extinguido. El eco de los lamentos resonaba como un trueno eterno. Desperté de esa visión bañado en sudor frío. Me arrodillé en el suelo y oré: Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo advertir a un pueblo que ya no quiere escuchar? Y él respondió: solo dime qué viste. Yo me encargo del resto. Esas palabras me liberaron. No necesitaba convencer a nadie. Mi misión era simplemente proclamar. Desde entonces, he comenzado a predicar no con temor, sino con amor, porque incluso la advertencia de Dios es un acto de misericordia. Y por eso ahora os lo digo, mirándoos a los ojos. No ignoréis esta advertencia. Puede que pienses que aún tienes tiempo, pero el reloj en el cielo sigue corriendo. Y cada latido es una llamada. Dios sigue hablando, pero la puerta se está cerrando. Tras revelar lo que vi, mi vida cambió para siempre. Pensaba que al contarles a las personas lo que Dios me mostró, se volverían a Él de inmediato. Creía que llorarían, se arrepentirían y se unirían en oración. Pero no fue así. Algunos escucharon con lágrimas en los ojos, otros simplemente sonrieron con indiferencia y muchos me tacharon de loca. La advertencia que llevaba en el pecho fue recibida como una exageración, un fanatismo, una invención. Y fue entonces cuando lo comprendí. No es fácil ser la voz que clama en el desierto. El desierto no responde, solo hace eco. En los días siguientes, caminé por las calles sintiendo un peso inexplicable. La gente pasaba apresurada, mirando sus celulares, absorta en sus problemas, pero espiritualmente ciega. Quería gritar: despierten, el tiempo se acaba. Pero el mundo era sordo. Incluso algunos hermanos y hermanas de la iglesia comenzaron a distanciarse. Decían que predicaba el miedo, no la esperanza. Pero yo sabía: no hay verdadera esperanza sin arrepentimiento. Y eso es lo que Dios quería que yo dijera. Que su amor no es inacción, sino advertencia. Una noche, oré con el corazón destrozado. Le pregunté a Dios: Señor, ¿por qué me mostraste todo esto si nadie quiere escuchar? Y Él respondió: porque mi gente necesita despertar, y despertar siempre comienza con un grito solitario. En ese momento, comprendí que el silencio del mundo no era un rechazo personal, sino la confirmación de que el mensaje venía del cielo. Las palabras de Dios no siempre reciben aplausos, pero siempre provocan acción. Y es mejor ser rechazado por decir la verdad que ser amado por guardar silencio. El domingo siguiente, volví al púlpito. La iglesia estaba más vacía. La mitad se había marchado, pero el Espíritu Santo estaba presente como nunca antes. Abrí la Biblia en Jeremías 7:23 y leí: obedezcan mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Esas palabras resonaron en mi interior como fuego. Hablé del arrepentimiento, de la urgencia de volverse a Dios, del peligro de vivir en la indiferencia espiritual. Algunos lloraron, otros se levantaron y se marcharon. Pero, en el fondo, sabía que la semilla estaba germinando, aunque fuera entre piedras. Con el tiempo, comprendí que el mensaje de Dios no era para todos, sino para quienes tienen oídos para oír. Y quienes escuchan transforman el mundo que los rodea. Vi a jóvenes superar adicciones, familias reconciliarse, corazones quebrantados y reconstruidos por la presencia del Espíritu. Y entendí que el rechazo de los hombres nunca niega la confirmación del cielo. Cuando Dios habla, el eco permanece,
incluso cuando el público guarda silencio. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que cada palabra ignorada contribuyó a refinar mi fe. Aprendí que un siervo no predica para ser comprendido, sino para ser obedecido. Y si el mundo te tacha de loco por proclamar lo que Dios te ha revelado, alégrate, porque los profetas siempre han parecido locos a los ojos de los que duermen. Y al final, la verdad siempre triunfa sobre el silencio. Perfecto. Ahora llega el capítulo 5. El peso de la misión. Donde el pastor siente el costo emocional y espiritual de transmitir un mensaje divino que pocos aceptan. El tono es introspectivo, lleno de humanidad, arrepentimiento y amor por las almas perdidas. Acto 1. Capítulo 5. El peso de la misión. Desde ese día cada mañana adquirió un peso distinto. Despertaba y sentía el aire más denso, como si el mundo entero guardara silencio, a la espera de algo inminente. El simple hecho de vivir se convirtió en una misión. Observaba a la gente en las calles, en las filas, en los autobuses, y veía en ellos una mezcla de prisa y vacío. Y, en medio de ese torbellino de vidas que corrían sin rumbo, me dolía el corazón, porque sabía lo que se avecinaba. Sabía que cada rostro distraído reflejaba un tiempo limitado, y esa era una carga que jamás imaginé poder soportar. Durante la madrugada, a menudo me despertaba sin motivo aparente. El Espíritu Santo me despertaba y sentía el mismo escalofrío que sentí la primera vez que oí la voz de Dios. Me levantaba de la cama, me arrodillaba y lloraba. No porque dudara de la promesa, sino porque el peso de la responsabilidad me superaba. Llevar consigo una revelación es más doloroso que recibirla. Te aísla, te hace caminar entre el cielo y la tierra, sintiendo la distancia entre ambos mundos. A veces miraba a mi propia familia y veía miedo en sus ojos, miedo a que me estuviera volviendo loco, miedo a que lo que decía fuera real. Pero yo sabía, lo que me motivaba no era la locura, sino la obediencia. Y cuando la obediencia se vuelve pesada, es señal de que proviene de Dios. Comencé a orar con más fervor, pidiendo fortaleza y discernimiento, no para comprenderlo todo, sino para mantenerme firme. Porque cuanto más predicaba, más sentía que el enemigo intentaba silenciarme. Se alzaron voces, dentro y fuera de la iglesia, que decían, «Deja de asustar a la gente». Pero yo no predicaba el miedo, predicaba el arrepentimiento. El miedo paraliza, el arrepentimiento libera. Y eso es lo que el Señor quería que la gente comprendiera. La advertencia de Dios es siempre una expresión de amor. Una vez, tras un sermón intenso, me encontré solo ante el altar, de rodillas. Las luces de la iglesia estaban apagadas y solo una vela parpadeaba ante la cruz. Fue allí donde comprendí el verdadero significado de mi misión. Dios no me eligió por mi fuerza, sino porque sabía que caería de rodillas cada vez que el peso se volviera insoportable. Y es sobre mis rodillas donde desciende la fuerza celestial. Esta misión no es para los perfectos, es para los rotos. Quienes han sufrido un dolor profundo comprenden mejor el corazón de Dios. Los días pasaron y la resistencia creció. Algunos se distanciaron, otros se convirtieron. Con el tiempo comprendí que ninguna palabra volvía en vano, ni siquiera cuando el silencio era la única respuesta. El mensaje no era mío, era suyo. Y cuando es Dios quien habla, no importa quién escuche. La semilla germina a su debido tiempo. El peso de la misión aún me acompaña, pero hoy lo llevo no con desesperación, sino con reverencia. Porque aprendí que el dolor de servir es menor que el remordimiento de haber permanecido en silencio. Si me estás escuchando ahora y sientes ese mismo peso en tu corazón, debes saber que no es una coincidencia. Es el mismo espíritu que te llama, igual que me llamó a mí. Dios está alzando voces, no desde el escenario,
sino desde el altar. Gente común que dirá lo que el mundo necesita oír, aunque nadie quiera escuchar. Y si ese llamado resuena en ti, no te resistas, porque hay algo sagrado en obedecer, incluso cuando duele. Sentía en mi corazón que algo llegaba a su fin. Mi cuerpo ya no respondía igual, pero mi espíritu ardía como nunca. Era como si cada día fuera el último, y cada aliento una oportunidad para decir lo que aún debía decirse. Ya no le temía a la muerte. Lo que me asustaba era irme sin cumplir mi propósito. Y así, aun con mi cuerpo débil, pedí subir al púlpito una última vez. Los hermanos intentaron detenerme, diciendo que necesitaba descansar, pero yo sabía, ese sería mi último sermón en la tierra. La iglesia estaba llena esa mañana. Rostros conocidos, miradas ansiosas, corazones divididos entre la fe y la duda. Tomé el micrófono con manos temblorosas y levanté la vista. El Espíritu Santo me envolvió de una manera indescriptible. Las palabras comenzaron a fluir como torrentes de fuego y misericordia. El Señor viene pronto, dije, y su iglesia está dormida. Aquellas palabras no estaban ensayadas, eran vida misma. Cada frase estaba cargada de lágrimas y verdad. Vi gente arrodillada, llorando, y por primera vez el peso de la misión pareció más ligero. Supe que estaba terminando lo que me habían encomendado. Durante el sermón, el tiempo pareció detenerse. Ya no se oía el sonido del micrófono ni el ruido de los ventiladores. Solo la voz de Dios resonaba entre la gente. Díganles que aún hay esperanza. El Espíritu Santo me dijo. Di que la puerta aún no se ha cerrado, sino que el viento del cambio ya sopla sobre la tierra. Miré al cielo y vi una luz intensa que inundaba el templo. No era física, sino espiritual. Era la señal de que el cielo confirmaba cada palabra. Y allí, en ese instante, comprendí que el Señor estaba cerrando mi capítulo. Concluí diciendo, arrepiéntanse mientras aún hay tiempo. No dejen para mañana lo que el Espíritu les pide hoy. Dios todavía está hablando y los está llamando por su nombre. Fue en ese momento cuando sentí una paz indescriptible. Mis fuerzas me abandonaron, pero su presencia permaneció. Caí de rodillas y el silencio llenó la iglesia. Algunos corrieron hacia mí, otros oraron en voz alta. Yo solo sonreí, porque sabía, la misión se había completado. El cuerpo puede detenerse, pero el mensaje ya vive en cada corazón que lo escuchó. En ese instante, comprendí algo extraordinario. Fue como si una mano invisible me levantara del suelo. El peso de mi cuerpo se desvaneció y lo único que quedó fue luz, la misma luz que vi cuando morí por primera vez. Volví a oír la voz que nunca olvidé. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Has cumplido tu misión. Descansa en paz. Y entonces todo quedó en silencio. Un silencio lleno de presencia, lleno de eternidad. Si escuchas estas palabras hoy, debes saber que no son recuerdos, sino ecos. Ecos de un Dios que sigue hablando a través de quienes le sirvieron hasta su último aliento. La muerte no silencia la verdad. La fe no termina con el último suspiro. Y la advertencia de Dios nunca muere con el mensajero. Perdura en los corazones de quienes han elegido escuchar. Abrí los ojos y ya no veía el techo de la iglesia. Ya no había paredes, ni sonidos humanos. Solo un resplandor dorado que lo inundaba todo a mi alrededor. Era una luz viva, que respiraba, palpitaba. Ya no estaba atrapada en mi cuerpo, era luz íntegra, despierta como nunca antes. La muerte, a la que tantos temen, era ahora un portal, y lo que había al otro lado no era oscuridad, era presencia. Una presencia tan poderosa que ningún temor podía existir ante ella. Supe que estaba en la eternidad y que Dios estaba allí. No vi un trono dorado ni filas de ángeles. Vi el amor mismo en forma de luz.
Cada partícula de aquel lugar vibraba como si cantara el nombre del Creador. Sentí un calor que no quemaba, sino que sanaba. Las heridas de mi alma que había cargado durante años se disolvieron, y una paz indescriptible me invadió. Y entonces volví a oír aquella voz, la misma que me había llamado antes. Siervo, no temas, te he traído aquí para que veas lo que está por venir y para advertir a los que aún tienen tiempo. La voz no era sonido, era pura conciencia. No la oí con mis oídos, sino con mi espíritu. De repente, todo a mi alrededor se abrió como si el cielo se hubiera vuelto transparente. Vi la tierra, pequeña, girando en la oscuridad del espacio. Pero la luz que antes la envolvía era débil. Partes del planeta parecían cubiertas de sombras que se movían como humo viviente. Y el Señor dijo, estas son las tinieblas del engaño. No vienen de fuera, sino de dentro, de los corazones que me han rechazado. Vi naciones dividiéndose, familias destruyéndose por ideologías, iglesias luchando entre sí por el poder. El amor se había enfriado y la verdad se consideraba una ofensa. Los clamores del mundo resonaban hasta el cielo. Mientras observaba, también vi una luz que se alzaba en algunos lugares. Pequeñas llamas en la oscuridad. Eran personas sencillas, arrodilladas, orando en silencio, clamando por la presencia de Dios. Y Él me dijo, estos son los que han quedado, los que no se han postrado, los que aún lloran por el pecado del mundo. Por ellos todavía hay misericordia. Cada una de estas luces creció, uniéndose a otras, hasta formar una red que abarcaba continentes. Y el Señor habló con firmeza. Estoy levantando un ejército invisible, no de armas, sino de rodillas dobladas. Serán mi voz antes de la cosecha final. Lloré al ver aquello. Fue hermoso y terrible a la vez. Comprendí que Dios sigue obrando, pero que el tiempo para decidir se acerca a su fin. No habrá término medio. Quienes elijan la luz resplandecerán, y quienes permanezcan en la oscuridad no podrán soportar la presencia de la gloria. En ese momento, entendí que el juicio no es castigo, sino separación. Y Dios no separa por odio, sino por amor a la verdad. La voz habló de nuevo, esta vez más suave, casi como un susurro en el alma. Diles que la eternidad ya ha comenzado, que cada decisión tomada ahora repercute para siempre. Diles que vengo y que traigo conmigo justicia y recompensa. Y entonces la luz aumentó, y sentí que estaba a punto de regresar. Pero antes de irme, el Señor me miró y dijo, no temas, lo que has visto será contado, y muchos despertarán al oír tu voz. La luz que me rodeaba comenzó a cambiar. Gradualmente, el resplandor dorado se tornó blanco como la nieve, y entonces un manto de silencio lo cubrió todo. Sabía que Dios estaba a punto de mostrarme algo profundo. Y no se trataba solo de una visión, sino de una revelación de lo que estaba por venir. El espacio ante mí se abrió como un libro que se pasa por las páginas, y volví a ver la Tierra. Pero ahora, lo que vi no fue el planeta en su belleza natural, sino una escena de dolor, confusión y engaño. El mundo estaba envuelto en una espesa niebla, y esa niebla tenía un nombre: indiferencia. La gente corría, trabajaba, reía, pero todo en ellos parecía vacío. Era como si hubieran olvidado quién los creó. Vi iglesias abiertas, pero sin vida, templos llenos, pero sin arrepentimiento. Los hombres predicaban para obtener aplausos, no para la transformación. Y Dios me habló con voz firme: cuando mi nombre se usa para enriquecer y no para salvar, el juicio ya ha comenzado. Esas palabras calaron hondo. Era como si cada sílaba tuviera un peso eterno. Vi a líderes juzgados, no por sus fallos humanos, sino por guardar silencio sobre la verdad cuando más se necesitaba.
Entonces vi algo que me heló la sangre. En el cielo, un reloj espiritual, el mismo que había visto antes, estaba casi detenido. Las manecillas temblaban, como si estuviera a punto de caer la última gota de tiempo. Oí una trompeta a lo lejos, y cada sonido resonó por toda la tierra, como una advertencia que pocos escucharon. Y entonces vi al pueblo de Dios dividido. Algunos oraban entre lágrimas, implorando misericordia. Otros se burlaban diciendo, no pasará nada, todo seguirá igual. Fue en ese momento cuando el Señor habló. No es el mundo lo que me entristece, sino los corazones de aquellos que afirman conocerme y viven como si yo no existiera. La siguiente escena fue aún más impactante. Vi ángeles volando sobre las naciones, portando copas de luz y copas de sombra. Derramaron sobre cada pueblo lo que había sembrado, amor o egoísmo, justicia o mentiras, pureza o corrupción. Y la tierra reaccionó. Hubo temblores, vientos, crecidas de las aguas, pero lo que más me impresionó no fue el caos físico, sino la desesperación espiritual. Millones clamaban por ayuda, pero no sabían a quién invocar. El nombre de Dios había sido olvidado incluso en medio del sufrimiento. Entonces vi algo inesperado. En medio de la destrucción, pequeñas luces comenzaron a reaparecer. Eran hombres y mujeres de todas las edades, arrodillados, orando, pidiendo perdón, entregando sus vidas al Señor. Y la voz de Dios, llena de ternura, dijo, estos son los que lo entendieron. No buscan señales, buscan mi presencia. Y al multiplicarse estas luces, comprendí que la misericordia seguía luchando contra el juicio. Era como si todo el cielo esperara un instante más, un corazón arrepentido más. Finalmente, la visión se fue desvaneciendo lentamente. La niebla comenzó a disiparse, y oí al Señor decir algo que jamás olvidaré. El juicio no es destrucción, sino purificación. No he venido a castigar, sino a restaurar lo que estaba corrompido. Estas palabras encendieron mi alma. Comprendí que lo que está por venir no es el final, sino un nuevo comienzo. Un tiempo en que cada corazón quedará al descubierto y la luz revelará lo oculto. Y entonces la luz divina me envolvió de nuevo, y todo desapareció, dejando solo una certeza. Lo que vi no era ficción, era una advertencia del cielo mismo. Tras desvanecerse la luz, un profundo silencio llenó el espacio a mi alrededor. Creí que la visión había terminado, pero pronto comprendí que algo estaba a punto de cambiar. El ambiente se tornó frío, y una densa oscuridad comenzó a formarse ante mí. Sentí que me llevaban a otro lugar, no para ser condenado, sino para comprender. De repente, oí gritos. Miles, quizá millones de voces clamando a la vez. Eran voces humanas, llenas de dolor, arrepentimiento y desesperación. Cada grito parecía traspasar el universo. Y el Señor me dijo, estas son las almas que eligieron vivir lejos de mí. Ahora comprenden lo que es la ausencia de mi presencia. Vi un valle inmenso, cubierto de sombras que se movían como humo viviente. Había gente allí, no en cuerpos físicos, sino en esencias luminosas y oscuras a la vez, como si sus almas mostraran lo que había en sus corazones. Algunos clamaban por una segunda oportunidad, otros lamentaban no haber creído cuando podían. Vi líderes, artistas, hombres y mujeres comunes, todos con la misma mirada de arrepentimiento tardío. El sonido era insoportable, y Dios habló. Aquí el tiempo no existe, y por lo tanto el arrepentimiento nunca cesa. Por eso todavía hay gracia en la tierra, porque todavía hay tiempo. Sentí un peso indescriptible. Ningún dolor físico se comparaba con aquel sufrimiento espiritual. Era el dolor de darme cuenta de cuánto había sido rechazado Dios. Vi gente llorando porque no habían perdonado, otros suplicando por los hijos a quienes habían llevado por el mismo camino. Y oí una frase que resonaba como un trueno.
Yo te di la vida, y tú la cambiaste por ruidos que llamaste libertad. En ese momento lloré desconsoladamente, porque comprendí que el infierno no es solo fuego, sino la lejanía de la voz de Dios. Es vivir eternamente con el eco de lo que podríamos haber sido. Mientras observaba, vi a una mujer arrodillada en la oscuridad. No gritaba, solo susurraba: «Señor, si tuviera un día más». Y fue entonces cuando comprendí el verdadero valor del tiempo. Un solo día aquí vale una eternidad allá. Y por eso Dios sigue advirtiendo, sigue llamando, sigue despertando corazones. Porque cada minuto en la tierra es una oportunidad para cambiar un destino eterno. Y el mayor engaño del enemigo consiste en hacer creer al hombre que siempre habrá un mañana. De repente, una luz rompió la oscuridad, y la voz del Señor habló de nuevo. «Ahora entiendes por qué te envié de vuelta. Diles que no esperen hasta el último segundo para volverse a mí. Porque el arrepentimiento es el último eco de aquellos que han oído la verdad y la han rechazado». Esas palabras quedaron grabadas en mi memoria como fuego. Vi cómo la oscuridad me envolvía y sentí cómo el Espíritu me atraía de nuevo hacia la luz. Ya no podía oír los gritos, pero sentía su dolor en lo más profundo de mi ser. Y en ese instante le prometí a Dios que jamás volvería a guardar silencio. Al regresar a aquella presencia luminosa, caí de rodillas y lloré como nunca antes. No de miedo, sino de compasión. Había visto lo que nadie quiere ver y oído lo que nadie quiere oír. Y comprendí que la misión no era predicar el castigo, sino despertar. Porque el verdadero infierno comienza cuando el hombre se acostumbra a vivir sin Dios, y aún así piensa que todo está bien. Tras contemplar el Valle de las Almas, la luz volvió a envolverme. Sentí arder mi corazón, no de miedo, sino de un amor indescriptible, un amor que las palabras humanas no pueden expresar. Era Dios mismo acercándose de nuevo. Su presencia era tan fuerte que todo a mi alrededor pareció desvanecerse. Ninguna imagen, ninguna forma, solo luz y voz. La voz que creó todo y que ahora me hablaba a mí. Ella me envolvió, y el tiempo dejó de existir. Todo era eterno. «Siervo mío», dijo el Señor, «lo que has visto no es para que temas, sino para que despiertes». Sus palabras resonaron en mí como el estruendo de aguas torrenciales. El mundo duerme mientras las trompetas ya resuenan. El que tenga oídos, que oiga. El que tenga corazón, que se incline. Porque ha llegado el tiempo de la siega, y yo separo a los que me aman de los que solo me mencionan. En ese instante, comprendí que Dios no hablaba de religión, sino de relación. No buscaba templos llenos, sino corazones abiertos. Y me di cuenta de que el juicio comienza dentro de la propia iglesia. Entonces vi una visión de fuego y luz que fluía por la tierra como un río. A su paso, revelaba intenciones, disipaba engaños y exponía secretos. No era destrucción, sino purificación. Y el Señor me dijo: «Antes de venir en gloria vendré en verdad. Y la verdad será como una espada que atravesará las máscaras y mostrará lo genuino. Muchos caerán, pero pocos se levantarán con arrepentimiento sincero». Temblé. Cada frase era como un rayo en mi alma. La presencia de Dios me hizo llorar y sonreír al mismo tiempo, porque incluso en la corrección había amor. Entonces el Señor dijo algo que lo cambió todo. «Regresa y cuenta lo que has visto. Dile a mi pueblo que ya no hay tiempo para jugar con la fe. Diles que el reloj del cielo está a un suspiro del final, y cuando suene la última trompeta, ya no habrá oportunidad». Intenté responder, pero mis palabras se desvanecieron ante la magnitud de su gloria. Solo pude balbucear: «Pero, Señor, ¿quién me escuchará?». Y él respondió con ternura: «No hables por las multitudes, habla por las almas. Cada corazón que despierta valdrá más que 1000 aplausos».
La luz comenzó a desvanecerse y sentí una suave fuerza que me atraía. Los sonidos del cielo se fueron alejando y el peso de mi cuerpo empezó a regresar. Sabía que me enviaban de vuelta, no por casualidad, sino con un propósito. La misión aún no había terminado. Señor, pregunté por última vez, ¿cuál es exactamente el mensaje? Y él respondió, díganles que sigo llamando a la puerta, que el amor sigue siendo mayor que el juicio, que quien me busque con todo su corazón me encontrará. Fue entonces cuando la luz se disolvió por completo y la oscuridad dio paso al sonido de voces humanas. Había regresado. Mi corazón latía débilmente, pero estaba vivo. Miré a mi alrededor y vi gente llorando, gritando, tocándome la cara. Pero ya no era el mismo. Había estado ante el trono y había regresado con una orden. Y nada, absolutamente nada, sería más importante que cumplirla. Hablar del amor y la urgencia de Dios hasta el último aliento. Al abrir los ojos, el aire inundó mis pulmones como una llama. Sentí el peso de mi cuerpo, el frío de las sábanas del hospital, el zumbido de las máquinas y el murmullo de la gente a mi alrededor. Una enfermera lloraba diciendo, «¿Ha vuelto?» Y me di cuenta de que había pasado más tiempo del que había imaginado. Había estado entre la vida y la eternidad, y ahora estaba de vuelta, no por casualidad, sino con una misión. El corazón me latía con fuerza, y lo primero que hice fue llorar. No de miedo, sino de gratitud. La muerte ya no me asustaba. Lo que me movía ahora era el amor por aquellos a quienes aún podía llegar. En los días siguientes, la recuperación física fue lenta, pero la llama espiritual ardía con fuerza. Cada latido de mi corazón me recordaba que Dios me había devuelto a la tierra con un propósito. Miré el mundo con otros ojos. Vi lo invisible. La gente parecía demasiado apresurada para darse cuenta de lo mucho que se alejaban de lo esencial. Vi familias discutiendo por nimiedades, hermanos peleando por opiniones e iglesias divididas por la vanidad. Todo lo que había visto en las visiones era real. El mismo engaño que cubría la tierra estaba allí, disfrazado de normalidad. Y fue entonces cuando lo comprendí. Dios me envió de vuelta para ser una voz en medio del ruido. Volví a predicar, pero esta vez no con elocuencia, sino con urgencia. Cada palabra estaba cargada de lágrimas. Hablé menos de religión y más de arrepentimiento, menos de éxito y más de eternidad. La gente me miraba como si hubiera envejecido años en pocos días. Y tal vez así fue, porque quienes ven el otro lado no regresan siendo los mismos. Hablé con la certeza de quien ha escuchado a Dios mismo. Le dije a la iglesia, todavía tienen tiempo, pero se acaba. Dios aún habla, pero pocos escuchan. Y algunos comenzaron a despertar. Sin embargo, no todos lo recibieron bien. Algunos líderes me tacharon de fanático, diciendo que estaba sembrando el pánico. Otros me acusaron de inventar historias para llamar la atención. Pero yo sabía que la resistencia era la misma señal que Dios me había mostrado. Las palabras verdaderas siempre perturban los corazones adormecidos. Y aún así, continué. No hay dolor más grande que el silencio de quienes conocen la verdad. Así que hablé, aún temblando, aún cansada, aún sola, porque había una voz dentro de mí que me decía, habla, aunque no te oigan. Y entonces comenzaron a aparecer los frutos. Vi a jóvenes entregándose a Cristo, matrimonios restaurados y personas que antes se burlaban ahora pidiendo oración. Incluso llegaron testimonios de otras ciudades, que decían que al escuchar los mensajes sintieron la presencia del Espíritu Santo de una manera inexplicable. Fue entonces cuando comprendí. La palabra de Dios no depende de la aceptación, sino del propósito. Lo que viene del cielo siempre encuentra su destino, aunque tenga que cruzar el desierto. Hoy, cada mañana es una nueva misión. Al despertar digo,
Señor, sigo aquí, sigo queriendo cumplir lo que comenzaste. Porque comprendí que el verdadero milagro no era volver a la vida, sino volver transformado. No para vivir más tiempo, sino para servir mejor. Y mientras tenga aliento, contaré lo que vi, lo que oí y lo que sentí. Dios aún habla, y el tiempo de gracia se acaba. Quien tenga oídos para oír, que oiga, antes de que el silencio del juicio sustituya la voz de la misericordia. Hermanos y hermanas, si habéis llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Dios te ha traído a este testimonio porque todavía tiene algo que hacer en tu vida. Quizás estés cansado, perdido, sintiendo que el mundo es demasiado pesado para ti, pero escucha atentamente. Sigues respirando, porque el cielo aún cree en ti. El mismo Dios que me resucitó de entre los muertos ahora llama a la puerta de tu corazón, diciendo, todavía hay tiempo. Pero ese tiempo se agota. El reloj en el cielo nunca se detiene, y cada tic es una llamada. Hoy no les hablaré de religión, les hablaré de la eternidad. Porque cuando llegue nuestro último aliento, y llegará para todos, no importará lo que poseamos, sino quién nos posea. Y si Cristo es el dueño de tu corazón, el temor se transforma en descanso. Pero si aún existe distancia entre tú y Él, ahora es el momento de regresar. No esperes al mañana, porque el mañana no es una promesa, sino una oportunidad, y puede terminar antes del próximo amanecer. Así pues, si las palabras que escuché allá arriba te conmovieron aquí abajo, haz ahora lo que muchos han postergado durante toda su vida. Cierra los ojos, estés donde estés, y habla con Dios. No con frases ensayadas, sino con el corazón abierto. Di, Señor, te he escuchado. Me arrepiento. Quiero volver. Quiero servirte. Y ten esto presente, no importa lo que hayas hecho, lo equivocado que hayas estado, o lo lejos que te hayas desviado, Él todavía te llama por tu nombre. Comparte este mensaje con alguien a quien amas, porque tal vez esa persona necesite escuchar lo que tú escuchaste hoy. Sé el mensajero que el mundo ignoró, la luz que brilla cuando el miedo intenta extinguir la fe. Deja tu nombre en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esto, para que pueda orar por ti y por tu hogar. Creemos juntos una cadena de fe que ni el infierno pueda romper. Y recuerda, la profecía no se pronunció para asustar, sino para despertar. Que el Espíritu Santo visite tu hogar ahora, trayendo paz donde hay desesperación, sanación donde hay dolor y esperanza, donde el miedo ha anidado por demasiado tiempo. Porque el mismo Dios que me rescató a mí, te está llamando en este mismo instante. Vuélvete a Él, ríndete a Él, vive para Él. Y cuando llegue el juicio no teman, porque quien camina con Dios ya vive en la eternidad. El tiempo se agota, pero la gracia aún está disponible. Y mientras haya voz, lo diré una vez más, Dios sigue hablando. Escucha antes de que el silencio hable por ti.